Resumen en 7 minutos del Devstream 173. El Dev 173 se ha centrado en la próxima expansión, el Abismo de Dagath, que se va a lanzar el próximo 18 de octubre. Con motivo de este Dev, hay 2 alertas activas por 24 horas con un Riven de melee y un cifrador de Rivens. Empiezo por el final. La Godba Prime, que dieron por la Tenocon, estará disponible en la tienda de Barokiter. El Quest to Conquer Cancer 2023 estará en marcha durante todo el mes de octubre, como siempre con muchas alertas y regalos para los jugadores. El evento de las noches de Naverus también estará en marcha este octubre, con nuevos glifos, una nueva Sindana, nuevos accesorios de centinela y la tienda con el resto de ítems habituales que se consiguen por monedas de madre. También habrá una nueva skin para Lotus con temática Naverus, pero será parte de la nueva actualización. Respecto a la actualización del Abismo de Dagath, se ha enseñado la nueva Warframe y su arma signature, la Darkglaive, una espada látigo. Se han explicado las habilidades, centradas en viral y sinérgicas entre sí. Su pasiva hace que los orbes de energía y salud sean más eficientes, dando más cantidad. Su primera habilidad aplica daño viral en área, alrededor de Dagath. Su segunda habilidad aplica una maldición a los enemigos, que se expande e infecta al resto de enemigos cercanos y los debufa. Su tercera habilidad es de supervivencia. Si te matan con la habilidad activa, pasas al plano espectral con un tiempo de cooldown para regresar al modo normal. La habilidad también da un bufo de daño crítico. La cuarta habilidad invoca unos espectros de Kha'Zix que avanzan adelante haciendo daño a su paso. Para conseguir el Warframe hará falta adquirir de los sindicatos las balizas Apsis o del Abismo, que te darán acceso a unas misiones de exterminio especiales en donde podrás conseguir los recursos para fabricar a Dagath. Para sus partes y plano se introduce en el dojo la cripta de Dagath, que deberá construirse para obtener los planos y los de su arma, la Darkglaive. Vienen nuevas skins de la serie Bochel de Nidus, Mirage y Protea. También tendremos el rework a los compañeros. Por ahora solo pondrán la primera fase y en 2024 la segunda, en la que van a tocar sus habilidades y sus mods especiales. Por ahora implementarán cambios para que nunca más mueran, sino que van a quedar incapacitados durante un tiempo. Para acelerar su vuelta a la acción, contaremos con nuevos mods, los bonus mods o bond mods. Algunos de esos nuevos mods de compañeros serán condicionales, es decir, implicarán la ejecución de acciones para recompensar a los jugadores con bufos u otras ventajas. Habrá unos 14 bond mods. También cambian los mods de vida, escudo y armadura de compañeros, para equipararlos a los mods de enlace de vida, armadura y salud de las mascotas. En esta fase también van a subir las estadísticas base de todos los compañeros. Viene el reward de Hydroid, cambia la pasiva por la que aplicando corrosiva a través de habilidades o armas podremos quitar la armadura de los enemigos. El primer stack quita el 50% de armadura, el límite serán 10 stacks con un 100% de armadura eliminada. Respecto a sus habilidades, la primera ahora aplica corrosivo en lugar de impacto y se aplica mejor dentro del rango de habilidad. La segunda habilidad ahora tiene mucho más daño, más control y arrastra mejor a los enemigos. Cambio la tercera, ahora cura a Hydroid y a los aliados en rango de afinidad. Ya no será un pozo o charca bajo tierra, ahora es de superficie, se aplica a los enemigos en un campo de visión y expande el corrosivo aplicándolo a otros enemigos, ayudando a quitar mejor la armadura. La cuarta, los tentáculos ahora aplican corrosivo, no mueven a los enemigos, los mantienen en el aire en un lugar fijo y van atrapando los que pasan cerca. Han presentado una batería enorme de cambios de Quality of Life. Con la actualización también habrá cambios para los nuevos jugadores. Quitan los mods defectuosos en general, menos el de munición, también las armas MK1 de la presa de Borg, pero no del mercado del orbitador. Habrá cambios en las aventuras y reducirán las fases previas, con menos retos, como por ejemplo en el caso de Yareli, para ir directo a las batallas finales, como para el caso de la aventura de Nata. Introducen un radar base mínimo de 15 metros sin mods, para localizar mejor a los enemigos cuando empiezas. Los espíritus de Cetus ya no desaparecerán cuando un jugador se acerque sin recogerlos. Respecto a los Necramech, facilitarán su obtención introduciendo las piezas dañadas en el sindicato Necraloide por tokens. Cambio al HUD, para dar mejor visibilidad a los enemigos y aliados, customizando el sistema de resaltado. También habrá mejoras respecto a la caza o conservación, mejorando los iconos de caza, también las huellas de rastreo para que sean más visibles. Implementan un nuevo sistema de automelee, no hará falta pulsar continuamente el botón de ataque melee, será automático. Manteniéndolo pulsado ahora será como pulsar continuamente. Ponen una nueva pantalla introductoria para cada vez que hagan una actualización, para resumir mejor las actualizaciones y novedades que te hayas perdido desde la última conexión. Ahora podremos ver descripciones de los bufos que hay en pantalla para saber qué son cada uno. Las armas que tengan pasivas especiales, además de la pantalla de selección, ahora saldrán descritas en la pantalla de modeo. Mejoras en la cantidad de enfoque que darán las lentes de enfoque. Además, la señal amarilla que aparece dentro de las misiones para activar la obtención de enfoque dará enfoque solo por recogerla. Cambios al shield gating. Van a aplicar cambios para desincentivar que los jugadores prefieran tener menos cantidad de escudos para abusar del shield gating.
De entrada, los escudos reducirán el 50% del daño entrante en lugar del 25%. Además, cuanta más cantidad de escudos, más duración tendrá la invulnerabilidad. Por ejemplo, si en 300 es 1.3, podrás llegar a 2.5 si tienes muchos más. Con respecto a cuando se está en proceso de recuperar escudos y se recibe daño mortal, en lugar de tener una duración mínima de invulnerabilidad de 0.33, el tiempo de invulnerabilidad será lineal acorde a la cantidad de escudos que se tenga en ese momento respecto al 100% de capacidad. Por último, comentan que introducen un nuevo mod, que de entrada se podrá conseguir en una alerta, que hará las funciones de la llave de dragón deteriorada. Luego se podrá conseguir en las bóvedas de Deimos como un mod corrupto. Cambian la forma de aplicar el porcentaje de mejora de los mods, que ya no se aplica sobre la estadística base de rango 0, sino a la estadística que tengas según el nivel de rango en el que esté el Warframe. Hay cambios en las misiones de Cal, entre otros tendrá radar y se moverá más rápido. Cambiarán las misiones de onda nocturna, sobre todo reduciendo requisitos de algunas de ellas y añadiendo de nuevas. Cambian las reducciones de daño de los arcontes, para buscar la forma de que no solo las wills de one shot hagan daño, ampliando las formas de hacerle daño de tal forma que reducirán el tiempo que cueste matar un arconte para el jugador promedio. Los barriles explosivos ahora podrán eliminar a los enemigos. También hay cambios a los remates, equiparando los 3 tipos de remates, los de misericordia, el remate normal o remate en el suelo, para activar efectos de decretos y demás condicionales. Respecto a las armas Incarnon, ahora se podrá cambiar los bufos en el orbitador. Cambios en el circuito de Dubiri. Con el nuevo intrínseco de oportunidad, si ya tienes todos los adaptadores Incarnon, podrás cambiar la recompensa por Riven Mods velados. Habrá 5 Developer Workshop Posts en el foro para debatir todos estos cambios y que los jugadores den su feedback. Anuncia que con la actualización del día 18 lanzarán Grendel Prime, la Zilok Prime y la Masseter Prime. El cross-save será para este 2023, solo para clanes y dojos, aunque por ahora no habrá cross-trade o comercio.